Y no volverse loco en el camino, porque también, por ejemplo, hoy si entran a Globant, capaz que cobran, no sé, 60.000 pesos, 50.000 pesos, que no es bajo. Es bajo dentro de lo electrónico, pero comparado con otros rubros es un montón. Que eso también no hay que olvidarse, ¿no? A veces uno persigue los sueldos de otros que son gigantes, pero no sé, hay gente que cobra 20.000, 15.000 y para abajo. Pero bueno, volviendo a eso, hay que bancarse ese tiempito de capacitación que como que ustedes me imagino, la mayoría ya sale como seco de 5 o 6 años de la facu o más. Yo estuve 8 y querés ya tener toda la plata, ya querés tener el laburo, ya es difícil, Ya querés ahí con todo resuelto. con todo resuelto. Y es un caminito. Mm, bueno, eh, ¿alguien más quiere comentar algo? Bien, entonces hablemos sobre el trabajo práctico integrador. Ya me han mandado dos a corregir. La fecha, por las dudas, era el 1 de octubre. Yo hubo varios. En algún momento planteé una fecha, pero después cuando me demoré en las correcciones les planteé otra. Así que por las dudas es el 1 de octubre. Mm, Micrófono para ustedes. Bueno, a mí me pasa que ni siquiera empecé con eso porque por lo menos estoy con otros temas de la facultad, así que planeo por lo menos empezar en 1 o 2 semanas y hacerlo en ese momento. Todo bien, ustedes acomódense, pero por ahí alguno empezó y tiene alguna duda, o tiene algo para resolver, algo que le esté trabando. Todavía no arranqué, lo leí muy por arriba al problema y no arranqué a solucionar una semana o dos, sentar con eso. Está bien. Si hay algo Yo, que aprenden en la profe, facu es a ordenarse con los tiempos y resolver cuando se puede, ¿no? tengo una duda. Como parte del proyecto, no todo, digamos, pero ¿se puede proponer algo que esté hecho como solución? Vos decís comprar esta caja negra y que eso resuelve el problema. No todo el problema, pero una parte del problema. Sí, vos podés plantear, siempre partiendo del estado del arte. El estado del arte, Claro. recuerden que es lo que se está haciendo en otros lados, y decir, bueno, eh, yo planteo para resolver esto y estos problemas, estos circuitos, ya que se hacen tal lado. Y esto requiere de un diseño, no sé, por ejemplo, una pantalla GLCD o algo así, un módulo no te va a poner a diseñar, se compra. Fin. Y, por ejemplo, creo que no tocó ninguna problemática de ese estilo, pero muchas veces se diseñaba en la Facu un electrocardiograma, electrocardiógrafo totalmente analógico. Y hoy en día hay un chip de, de menos, de 5 milímetros, 10 milímetros que hace todo. Entonces, bueno, vos no te vas a poner a diseñar el electrocardiógrafo, compras eso. Así que en ese punto sí, pero no que resuelva el 100%. Perfecto. Ah. Y después, obviamente, si esa caja negra si tiene precio, capaz que la etapa 3 te rechace ese punto por el precio y proponga diseñarlo de X manera. Pero bueno, eso. ¿Alguna otra duda? Bueno.
La evaluación del TP número 5 va a ser el martes que viene. ¿Tienen alguna? ¿No tienen parciales en septiembre, sí? No. Esto me está dando bien. Martes 7. 7 de... Bien, y ahora empezamos a grabar. Así. Y el martes 14. Ahí les comento. Bien, así arranca grabando acá. Bueno, entonces la evaluación del TP5 quedaría para ese martes. Este martes no hay clases porque yo me opero, entonces nada, voy a estar con la recuperación de eso. Así que les aviso. Buenas tardes, Pedro. Bien, esto ya quedó grabado. ¿Dudas sobre analizador de espectro o algo por el estilo? La idea ahora sería ver la parte digital, o sea, el analizador de espectro digital. Pero bueno, no sé, quería saber un poco si tienen algunas dudas y algo sobre el tema. Entraría la clase que mando por mail y esta que va a dar ahora. Sí, la clase que mandé por mail es unas aplicaciones que desarrolló Carlos y un repaso de esta presentación, de esta última presentación, que era como un repasito que armé el año pasado. Pero sí, tengo entendido que las mandé por mail todas las filminas, si no me equivoco, en el primer mail, si no me avisan. Bueno, habíamos visto el diagrama en bloques y analizado un poco el tema del analizador de espectro de barrido de analógico y un poco sus funciones y lo demás. La idea más que nada es que ustedes se lleven de acá la idea o que sepan que existe este instrumento y que a los que alguna vez el camino los tope con el tema más de las telecomunicaciones o más como el diseño de equipos que requieran de un análisis espectral, sepan que existe estos equipitos. Estaba chusmeando el otro día en Mercado Libre y hay algunos bastante lindos por cerca de 200.000 pesos por ahí o algo por el estilo. Pero ya más allá vienen equipos como estos que son de toda esa nueva camada de equipos electrónicos que se conectan a la computadora y se ahorran el tema de procesamiento. Entonces pueden ser mucho más baratos y mucho más populares, por así decirlo. Estos son dos de los que están en la facu. Hay varios de estos desperdigados por distintos lados. Son este analizador de espectro. La idea es que ustedes a futuro puedan desarrollar tanto diseño, producción o simulaciones con análisis espectral. El analizador de espectro de barrido analógico que habíamos visto y lo que ustedes han visto en analizador de Fourier se mezcla en este equipo y es como la idea de las principales empresas que desarrollan instrumentación. Todo el tema del rendimiento que podía tener este analizador de espectro de barrido, que me da mucho mayor ancho de banda, mucho mayor rango dinámico,
y el tema del análisis en tiempo real que me permite la transformada rápida de Fourier. A su vez, el analizador de espectro de barrido no obtenía la fase, mientras que hoy en día muchas modelaciones digitales están hechas con fase, o sea, requieren de fase. Entonces el analizador de espectro de barrido me estaba quedando afuera de esto, y entonces a partir de ahora, con ese agregado de ese bloque, se genera todo esto del análisis de fase, permitiendo entonces analizar cualquier modulación digital. Bien. Los controles principales siguen siendo los mismos, porque el tema de la base del instrumento se mantiene. Acá podemos ver el tema de los marcadores. Acá podemos ver el tema de los marcadores. Esta es la pantalla, esto es un espectro centrado en 10 MHz. Un par de los ejercicios de la evaluación van a ser el tema del análisis de la frecuencia central, la frecuencia, cuánto es el span. A su vez, por ejemplo, podemos obtener que cada bloque de estos, si son 10, está en 200 kHz. Entonces, si yo tuviese una señal acá, uy, qué pifiado. Si yo tuviese una señal acá, podría decir que está a 10,200 megas y que yo requiero, aunque sea de un ancho de banda de resolución menor a esos 200K, para poder observar esa señal. En este caso, por ejemplo, el ancho de banda de resolución, que habíamos dicho que permite discernir entre señales, en este caso está en 6,5 kHz. O sea, yo puedo ver señales que estén separadas ese ancho de banda. Bien, ¿qué más? Bueno, ustedes a futuro van a poder ver que se define el nivel de referencia, la forma y los anchos de banda de video, el ancho de banda de resolución. ¿Y qué más? ¿Dudas sobre esta pantalla? Bueno, es de la marca Spike, pero bueno, son todos muy similares. Bueno, un poco de suma de esos controles. El menú de traces, que permite elegir, o sea, podés obtener de a varias señales, o podés ir guardando algunas e ir comparándolas. O, por ejemplo, solo guardar los valores máximos, o sea que recuerden que esa señal que se ve ahí se está barriendo continuamente. Los marcadores, bueno, también podemos elegir los valores máximos, valores mínimos, se puede buscar, se puede generar delta, sería el caso en el que necesiten comparar la amplitud de un punto con otro, o la frecuencia de un punto con otro. Menú de frecuencia, los valores principales, que son la frecuencia central y el span, y con ellos se definen, obviamente, el start, la frecuencia inicial y la frecuencia final. Este equipo permitía hasta 4,4 GHz de ancho de banda, entonces ese es más o menos el span que les permite. Obviamente que a mayor span van a tener menos chances de ver señales más pequeñas, más pequeñas en frecuencia, van a perder un poco de resolución. La forma flat top
Me imagino que lo vieron cuando vieron el tema de ionisor de Fourier, vieron los distintos tipos de ventanas, flat top, Hanning, rectangular, exponencial. Yo hablo como si ustedes lo hubieran visto, pero si tienen dudas, obviamente me frenan, ¿no? Levantan la manito o alguna reacción. Bien, como veíamos, a menor ancho de banda de resolución, ustedes pueden distinguir mejor las señales. Acá podemos ver que todo es una cuestión de percepción y de perspectiva en la vida misma. Podemos ver que acá hay una sola señal. Si ustedes me dicen que acá adentro hay una sola señal, yo les creo. Es como no sé si alguno leyó El Principito, pero esto podría ser el elefante. No, era la víbora, perdón. La víbora o el sombrero. Entonces, ustedes acá pueden ver que el ancho de banda de resolución es de 100 kHz. Entonces, entre este punto y este punto hay 100 kHz. Analizando el tema del span y el tema de la frecuencia central, también pueden obtener ese valor. Este valor, este nivel de referencia es el menos 20 dBm, que se define acá. Y bueno, nosotros vamos a ver que si achican el ancho de banda de resolución de 100 kHz a 30 kHz, había al parecer dos bandas laterales. Entonces, esa señal en realidad era una señal modulada en amplitud, una AM. Que entonces, eso también les permitiría a ustedes diseñar, no sé, supongamos un circuito receptor en base a este análisis, porque ustedes capaz que sí estaban recibiendo esta señal de 1 giga, lo más bien, pero en realidad estaban perdiendo información. Entonces, la forma de saber cómo sería el circuito que tienen que diseñar es midiendo con un ionisor de espectro o con uno de Fourier. Y bueno, si ustedes quieren aún mejor información, porque acá viéndolo rápido no se sabe dónde está exactamente ese punto ni ese punto. Entonces ustedes pueden aún achicar un poco más el ancho de banda de resolución y cuando ya detectan esta medición, cuando ya detectan dónde está la información que ustedes necesitan, obviamente el siguiente paso sería achicar el span y obtener un poco más de información sobre esa señal, ya que acá el span de 2 MHz para esa señal que entra en 200K no haría falta. Bueno, a su vez habíamos visto también el ancho de banda de video, en el cual me suaviza un poco el ruido, y en estas variaciones se observa cómo, además de disminuir el ruido, nosotros encontramos que capaz que acá, en estos dos puntitos, haya información útil. Entonces nosotros, en este caso, deberíamos de diseñar un circuito, diseñar un equipo receptor que llegue mucho más abajo que esos menos 120 dBm en sensibilidad. Bueno, ya habíamos hablado de esta constante en su momento, que si en este equipo, les recuerdo que esta constante depende del hardware que utilicen, viene por la hoja de datos, y lo que si el mismo equipo les da cuál es la fórmula y cuáles son las condiciones. Si es igual a 1 o mayor, o sea, si es igual a 1 produce un error del 10%, que sería la condición límite. Si ya es mayor,
bueno, se complica la medición. O sea, van a tener errores de medición, entonces esa medición se tendría que descartar. Mientras que si K es 0,1, el error es despreciable, entonces la medición ustedes la pueden realizar tranquilamente. También hay que recordar que ustedes antes de realizar cualquier medición a futuro, en el laburo o para la tesis, tienen que calibrar los equipos. Ustedes no pueden realizar mediciones sin saber si ese equipo está bien configurado, si está funcionando o no. Entonces, acá podemos ver qué sucede si ese valor de K, supongamos que el barrido correcto era 0,1, y cuando el barrido es demasiado rápido, o sea, nosotros le decimos que barra ese span a cierto ancho de banda de resolución en un menor tiempo, se puede observar que hay errores en la medición tanto en amplitud como en frecuencia. A su vez, hay un modo que se llama modo de span cero, que habíamos dicho en su momento que el span lo definíamos con una rampa que barría este oscilador local. Esa rampa entonces me definía el valor inicial del span y el valor final. Claro, si en el caso de que yo decida no barrer, ese modo es de span cero. Entonces, lo que se ve en el circuito perdón, lo que se ve en el espectro sería como que yo me quede con la información de un solo bloque. O sea, que va a depender ese ancho del ancho de banda de resolución. Entonces, yo no estaría barriendo con el inhibidor de espectro barrido, sino que estaría fijo esperando en un punto. En esa espera, yo puedo encontrar un valor de potencia o distintos valores. Al observar este diagrama, el resultado de esta medición en span cero, lo que se hace es como una especie de medición en el tiempo. Eso. Usted estaría midiendo potencia en ese tiempo y me permite a mí medir, por ejemplo, el valor de una portadora o, por ejemplo, que me están transmitiendo en cierta frecuencia o si estoy midiendo cuánto irradia una antena y solo necesito saber en un punto de frecuencia, se utiliza el span cero. Acá la interfaz de este software, la interfaz de este instrumento, me plantea el tema de la M versus tiempo y a su vez en paralelo el ploteo en el espectro. ¿Cuáles son los usos de este método? Se usa para medir ruido y las mediciones similares al ruido, donde el ancho de banda del ruido es mucho mayor al ancho de banda de resolución. Recordemos que dependiendo del valor de ancho de banda de resolución, es el valor que van a poder integrar ustedes. Se puede usar para determinados niveles de activación apropiados en una medición de espectro controlado. La potencia portadora de un transmisor se mide con el emisor de espectro en un intervalo cero. Muchas veces ustedes necesitan, o hay muchos equipos que esperan que la portadora llegue a cierto nivel de potencia para generar el handshake y generar la comunicación. Entonces, en esos casos, este método de span cero es muy útil. Para realizar un análisis de activación y de compuertas, si la potencia de la portadora se va a medir en una parte específica de una señal de ráfaga de RF. Ustedes a veces mandan ráfagas de RF y necesitan
un valor que les permita activar el circuito. Mediciones de ruido. Esta es la fórmula de ruido promedio. Estos son valores dados por el equipo. Este tema creo que se ve en el teórico, así que no le vamos a prestar mucha atención. Pero lo que sí el instrumento nos permite, con este noise marker, dar el valor ese del ruido promedio. Entonces, me lo define en dBm por Hertz. Mientras que nosotros, el nivel del piso de ruido está en otro valor. Se puede ver ahí la diferencia entre 1 y 2. Y bueno, este era otro detalle que habíamos visto en la otra clase, que ustedes al variar el ancho de banda de resolución tienen distintos pisos de ruido. Y creo... Otra cosa que se veía interesante con esta configuración de equipos, con el generador y el analizador de espectro, es el tema, bueno, ustedes ya en comunicaciones 1 ven un poco de modulaciones, tanto AM, FM y modulación de pulsos, pero hoy en día, para aquellos que les interese las telecomunicaciones o que les interese empezar a meterse en transmisión de datos, de información, etc., ya quedan muy cortas las modulaciones de estas tres principales. Están muy buenas para entender los conceptos, pero hoy en día medio que ya no se están utilizando tanto. Entonces aparece el mundillo de las modulaciones digitales, que es un poco de las mezclas de estas tres, sí, pero con aplicaciones. Esa era la descripción de línea espectral y pulso espectral, los distintos ejemplos. Y las modulaciones digitales arrancan con el tema de ASK, FSK y PSK, que es Shift Keying, que es como... ¿cuál es la traducción exacta? Nosotros las vivimos en comunicaciones. Ah, bien, ¿se llegan a ver? Genial. Bueno, entonces, este era una especie de repaso para observar esas modulaciones, ese tipo de transmisión de información en el analizador de espectro. Entonces, ustedes con este equipo tienen la posibilidad de ver cómo se vería en el espectro esa información. Este creo que es ASK. Y los equipos, los analizadores de espectros digitales, ya desarrollan el tema de la demodulación, y entonces ustedes les permiten observar los datos. Bueno, esto es el análisis de cuadratura. Y a ustedes les permiten demodular la información. Ustedes, por ejemplo, esta es una imagen del generador. Ustedes pueden enviar ese nivel de datos y con el analizador de espectro ustedes pueden ya demodularlo si configuran correctamente el tema de qué modulación es y el tipo de filtros y demás. Nada, eso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? No, profe, todo bastante claro.
Para los que llegaron un poquito más tarde, ¿tienen alguna duda sobre el trabajo práctico integrador? Ahí hoy ya abrí, pensé que lo había abierto antes al tema del lugar para cargar en el aula virtual, pero ya está abierto. La fecha posible de fecha de entrega sería el 1 de octubre, así no los agarra con todos los exámenes, pero me pueden ir mandando mails o me pueden ir consultando. Eh, no se olviden de completar los ítems que mandé en el Word, no me acuerdo si mandé en Word o un PDF, y no se olviden de unir el PDF. Los dos que ya me mandaron lo que hicieron fueron agarrar el escrito de la etapa 1 y copiarle y pasarlo, no sé, por ejemplo, a LaTeX. Traten de unir los PDFs, preferiría yo, que se note la diferencia de formatos y eso. Eso. Me imagino que teniendo la fecha en el 1 de octubre, nada, priorizarán otras cosas, pero cualquier cosa que pueda ir ayudando, no lo duden. Y bueno, recordarles que, a ver si quedó bien, esta quedó eso guardado, que la evaluación de analizador de espectro barrido sería el martes que viene, misma modalidad de siempre, y que ese martes no va a haber clases. Así que nos veríamos así en el 21. Creo que largaríamos con el analizador lógico. Profe, una consulta. Hola. Sí, Ah, el tema de la clase que viene de estos exámenes es lo que vieron hoy y algo más de la clase anterior o esta nomás. claro, lo que hemos visto de analizador de espectro fue una clase hace 2 o 3 semanas. ¿Mm? Yo les pasé un video de lo que pasó el año pasado, porque la verdad que el martes pasado fue. No, el anterior, me falló la compu y la clase de hoy, que sería analizador de espectro de barrido analógico, digital y bueno, eso. Gracias, O profe. sea, sumando la clase que usted mandó por correo serían 2 clases, ¿no? Entonces, o 3. 3, listo. Igual esa clase tiene una parte en la que Carlos presenta una aplicación, sobre eso no hay preguntas, pero al que le interese las puede mirar. Y al final hay como un repaso, son más preguntas y respuestas sobre analizador de espectro. Mándame mail, Ezequiel, así me acuerdo. Yo te acomodo un link para que rindas vos ese día en especial. ¿Volviste a la presencialidad? Está bien. Mandame mail con el horario en el que podés rendir y puede ser más temprano, puede ser más tarde, como a vos te quede cómodo. Bueno, sí, es el próximo martes. Está bien. Había quedado guardado en el video por las dudas.
Bueno, que tengan buenas tardes. Listo.